Pasos para obtener la sabiduría divina. Proverbios 9. Proverbios 9, versos del 7 al 9 dice, si corriges al burlón, solo conseguirás que te insulte. Si corriges al malvado, solo conseguirás que te lastime. No corrijas al burlón, pues terminará odiándote. Corrige al sabio y te amará. Enseña al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aprenderá más. La sabiduría ve todo desde la perspectiva de Dios. Piensa en esto. Todos los seres humanos tenemos a nuestra disposición la sabiduría de Dios, el creador del universo, Dios. Sin embargo, muy pocos beben de la fuente de la sabiduría. La mayoría solamente se enjuaga la boca. El mundo no gasta millones de dólares en sabiduría, gasta billones buscando sabiduría. Sin embargo, esta se encuentra a disposición de cualquiera que la busque en la divina fuente. Por eso vamos el día de hoy a aprender cómo obtener sabiduría divina. Lo primero, teme a Dios. El Salmo 111, verso 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La recompensa para todos los que le obedecen es la sabiduría. Alabemos su nombre por siempre. Y aquí lo que la Biblia nos está diciendo no es que tenemos que temerle a Dios como algo malo, como tenerle miedo a Dios. No. Está hablando de temor, de un temor reverente, de un respeto que nosotros le tenemos a Dios. El temor de saber que Él es Dios y que nosotros somos sus hijos, pero es un principio de la sabiduría, el temor a Dios, que yo guarde mi vida, que yo me guarde en santidad, que yo sepa quién es Dios y quién soy yo. Y dice, la recompensa para todos los que obedecen, porque hay muchos que escuchan, pero son pocos los que obedecen. La Biblia dice que el mundo está lleno de oidores, pero poco de hacedores. Los hacedores son aquellos que escucharon y no se quedaron ahí. Hicieron lo que la Biblia les dice que hagan. Se quedan en obedecer, son obedientes. Cuando tú temes a Dios, no solamente lo respetas, sino también eres obediente a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Segundo, agrada a Dios. Eclesiastés capítulo 2, verso 26 dice, porque Dios da sabiduría, conocimiento y gozo a quien es de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita la riqueza y se la entrega a quienes le agradan. Y yo te pregunto hoy, ¿tú le agradas a Dios? ¿Estás buscando agradarle a Dios? Porque Dios dice que va a quitarle la riqueza a quien no le agrada, al pecador que se está enriqueciendo, y se le va a entregar a quienes le agradan. ¿Cómo agradamos a Dios? Teniendo sabiduría, teniendo ese temor a Dios, obedeciéndole en todas las cosas que Él nos dice que nosotros hagamos. ¿Cómo más? Oyendo a Dios. Proverbios capítulo 2, verso 6 dice, porque el Señor concede sabiduría y de su boca fluyen conocimiento y ciencia. Por eso es que nosotros vamos a estudiar la Biblia y vamos a leer todos la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque así vamos a comenzar a conocer de Dios. Vamos a aprender que de su boca, de la boca de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia, lo que nosotros leemos, viene el conocimiento y la ciencia. Ya no vamos a hablar de nuestra humana sabiduría, de lo que tenemos dentro, de nuestro conocimiento que se acaba, sino vamos a aprender de Dios. Y cada día la palabra dice, no regresa vacía. Cada día Dios hará algo en nuestras vidas. Nos irá cambiando, nos irá moldeando, irá transformándonos. Iremos conociéndolo más de cerca, a ese Dios milagroso, a ese Dios bueno, a ese Dios fiel. ¿Cómo más? Aprendemos sabiduría mirando a Dios. El libro de Proverbios capítulo 3, verso 13 dice, feliz es aquel que haya sabiduría y adquiere inteligencia. Feliz entonces es aquel el que llega a encontrar la sabiduría. Mira a Dios en medio de todo y adquiere esa inteligencia. Aquellos son felices porque se han encontrado con la fuente
de la sabiduría que es Dios. ¿Cómo más vamos en esos pasos de sabiduría? Escogemos el camino correcto, el camino de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 8, versos del 10 al 11 dice, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento en lugar del oro puro, porque la sabiduría vale mucho más que las piedras preciosas y nada se puede comparar con ella. Yo me pongo a pensar en algunas joyas que he visto en algún momento que me han gustado. ¿Cuánto estará? Y he averiguado, carísima. Y yo digo, sí, hay cosas que nos gustan, que son valiosas, pero son carísimas. Ahora, ponte a pensar, la sabiduría vale mucho más que esas piedras preciosas, que esas joyas que has encontrado. Y la Biblia dice, nada se puede comparar con ella. Siguiente, sé humilde delante de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 11, verso 2 dice, el orgullo te lleva hacia la deshonra y la humildad hacia la sabiduría. Si tú tienes orgullo en tu corazón, si eres una persona orgullosa y no te has dado cuenta, bueno, orgullosos no adquieren sabiduría. La sabiduría es algo que se le da a los humildes. Yo te aconsejo de todo mi corazón, porque ya he estado allí. Cada vez que yo me he enorgullecido por algo, he terminado cayendo, me ha comenzado a ir mal y el orgullo nunca me ha llevado a nada bueno. Siempre me ha llevado a la deshonra, siempre me ha llevado por un mal camino. Pero en cambio, cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros aprendemos de todo y de todos, nos hacemos más como el Señor y adquirimos sabiduría. Lo siguiente, acepta el consejo. Hay quienes dicen, no, pero yo a ella no le voy a aceptar ningún consejo. ¿Qué de bueno ha hecho esta persona en la vida? El libro de Proverbios, capítulo 13, verso 10 dice, el orgullo conduce a la discusión, pero en los que escuchan consejos hay sabiduría. No todos te llegan a escuchar un consejo. Hay muchas personas que no necesitan consejos. Hay personas que no quieren escuchar tu consejo. Y hay quienes toda la vida van a estar sordos al consejo que uno les pueda dar. Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Que solamente aquellos que llegan a escuchar los consejos son los que van a encontrar sabiduría. Entonces, acepta el consejo de Dios. Cuando tú escuches algo y digas, esto es para mí, Dios está hablándome sobre que tengo que cambiar en esto. Yo antes no me dejaba aconsejar, decía, ¿qué me va a decir esta persona a mí? Aprende a escuchar y aceptar el consejo de Dios, el consejo que recibes de la Biblia cada día. Y lo último, recibe también la corrección de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 19, verso 20 dice, escucha el consejo, todo va junto, ¿no? Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Bueno, y aquí todo va ligado, ¿no? Una cosa es escuchar el consejo, pero otra cosa es aceptar la corrección. Otra cosa es cuando yo sé y ya Dios también me está diciendo que hay cosas que debo corregir en mi vida. Ya no puedo continuar haciéndome loco. Si quiero ser una persona sabia y quiero dejar de ser una persona necia, debo aprender a recibir la corrección de Dios. ¿Cuántos casos conocemos de niños que no recibieron corrección de sus padres y la vida tuvo que corregirlos? Si tú eres padre, corrige a tus hijos cuando es tiempo, para formarlos sabios, para formarlos prudentes, para que sepan la diferencia entre el bien y el mal. Si tú eres hijo, recibe la corrección de Dios y recibe la corrección de tus padres, porque eso significa que ellos te aman y te preparan para que tengas un buen porvenir. Sansón tuvo la oportunidad inmensa de parte de Dios para cumplir su propósito. Frente a sus enemigos, él tenía una fuerza sobrenatural. Él oró a Dios, le pidió que le diera fuerzas para una última vez para destruir el lugar donde se encontraban. Él no se lamentó por todo lo que le estaba pasando, pues al final todo lo que él vivió era consecuencia de su caminar, de sus decisiones, de sus malas decisiones. Y
A pesar de todo eso, Dios le concedió nuevas fuerzas, aunque él también moriría. Acabó con muchos filisteos, muchos enemigos de Israel. Y cuando nosotros recibimos lo que merecemos por nuestras acciones, debemos también aceptarlo con humildad y con deseos de aprender. ¿Qué hemos aprendido nosotros de Sansón? Primero, a ser personas sabias, a no abrir nuestro corazón a las personas incorrectas, a saber a quién se lo debemos abrir y a quién no, de dónde proviene nuestra fuerza y de dónde no. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender de Sansón. Y Sansón nos da un claro ejemplo de alguien que no se dejó guiar por la sabiduría de Dios. La corrección siempre es una muestra de amor. El libro de Hebreos, capítulo 12, versos del 6 al 7, dice: porque el Señor disciplina a los que ama, azota a todo aquel a quien recibe como hijo. Lo que ustedes están sufriendo es para disciplinarnos, pues Dios los está tratando como a hijos. Hay quienes están pasando en este momento por una prueba muy difícil y dicen: no sé por qué estoy en esto. Quizás es parte de la disciplina de Dios. Quizás esto que estamos pasando es parte de la disciplina y tenemos que aprender a corregir nuestra vida, a dejarnos guiar por Dios, a recibir su consejo. Porque Dios nos está tratando como a hijos y a un hijo se le corrige. En tu vida no tendrás más corrección de la que puedas soportar. Dios sabe hasta cuándo tú soportas. En su misericordia, nuestro Dios siempre nos perdona, pero también nos indica el camino que debemos seguir. Aprende a escuchar el consejo. Evita caer en la tentación, pero si tropiezas, acepta la corrección para aprender y no volver a caer. Oremos. Dios, queremos que nos enseñes a dejarnos guiar con tu sabiduría. El libro de Efesios capítulo 1, verso 17 dice: no he cesado de recordarlos y dar gracias a Dios por ustedes. Pido constantemente a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría y revelación por medio de su Espíritu, para que lo conozcan mejor. Dios, queremos conocerte más cada día, que quien nos mire te vea a ti. Queremos, Dios, aprender de tu sabiduría. Revélate a nosotros, enséñanos cómo tenemos que caminar en nuestra vida y guíanos para escuchar tu consejo, para alejarnos de la tentación, para no caer, Dios, para aceptar tu disciplina con amor, Dios. Gracias, Señor, porque tú siempre nos guías a ser personas sabias. Y hoy aceptamos cada uno de estos pasos para recibir de la sabiduría divina. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.